Evangelio de hoy domingo 29 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena se sitúa en Cesarea de Filipo, territorio fronterizo, en el que confluyen aguas que nacen en el Hermón y cultos paganos que veneran a Pan. Ese cruce de fuentes y de ídolos convierte el paisaje en un teatro simbólico, donde la identidad de Jesús debe alzarse frente a la pluralidad de opiniones. Del mismo modo que un manantial verdadero reclama distinguirse de los espejismos que apenas humedecen la sed del corazón humano. El maestro inicia con una pregunta indirecta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que funciona como espejo social. Invita a los discípulos a reconocer la vorágine de teorías que los circundan, desde la reencarnación profética hasta la sospecha de un revolucionario redivivo. Es un reconocimiento pedagógico de que la fe no se fragua ignorando la opinión pública, sino atravesándola críticamente, tamizando voces hasta escucharla del Padre. Las respuestas enumeradas: Juan Bautista, Elías, Jeremías, un profeta cualquiera, revelan la expectativa mesiánica dispar de Israel, donde la nostalgia de un pasado glorioso se entremezcla con el deseo de un futuro liberador. En cada nombre late una parte del sueño nacional. Pero ninguna de esas figuras, por venerables que sean, agota la novedad radical que Jesús está por revelar acerca de sí mismo y de la misión que porta. Jesús, con un giro incisivo, personaliza la cuestión. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? La segunda persona plural desinstala la comodidad de la cita bibliográfica o del rumor callejero. Ahora la respuesta exige implicación existencial. Porque nombrar a Cristo no es un ejercicio académico, sino la autodefinición del discípulo que, al confesar, queda configurado por la palabra que pronuncia. Simón se adelanta y pronuncia dos títulos enlazados: Mesías y Hijo de Dios vivo. Con ello abarca la promesa davídica y la filiación divina, uniendo historia y eternidad. Unción y ontología, su declaración no es mera fórmula aprendida, sino irrupción de una luz interior que trasciende los límites cognitivos de un pescador analfabeto y lo introduce en la teología viviente del reino. Jesús responde bendiciendo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La bienaventuranza inaugura un estado de felicidad que no se basa en posesiones, sino en haber sido receptor de una revelación que supera la lógica de la carne y la sangre. Así, la fe cristiana se confirma como gracia.
don anticipado que precede y posibilita toda respuesta libre. La contraparte de la revelación externa. Mi Padre te lo ha revelado. Subraya la interioridad trinitaria del proceso. Confesar a Jesús Mesías implica haber sido visitado por el Padre en lo secreto del corazón. La cristología se engarza con la teología. De modo que nadie puede llamar Señor a Jesús si el Espíritu no lo susurra primero en la hondura del ser. Inmediatamente, el Maestro pronuncia un juego de palabras arameo, griego, que ha resonado 2 milenios. Tú eres Kefas, Petros. La identidad de Simón se redefine por la palabra de Cristo, quien, como creador en Génesis, pone nombre y, al nombrar, inaugura un nuevo ser. La misión apostólica nace, así, de la palabra performativa, que transfigura al oyente en roca fundacional. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Propone una arquitectura teológica que conjuga estabilidad y dinamismo. La roca es firmeza, pero la edificación es proceso. Jesús proyecta un edificio vivo donde la piedra angular es su propia persona y la primera roca visible Pedro. Signo de un misterio mayor que sostendrá la comunión de los creyentes hasta el final de los tiempos. El verbo edificar remite a la sabiduría sapiencial que construye casa. Como en los proverbios. La iglesia se erige, por tanto, con parámetros de sabiduría divina y no con cálculos de poder. Su solidez no depende de mármoles imperiales, sino de la coherencia intrínseca entre la confesión de fe y la praxis del amor que esa fe suscita. El anuncio de que el poder del Hades no la vencerá. Introduce una nota de escatología de combate. La Iglesia, aún zarandeada por persecuciones, crisis y pecados internos, dispone de una garantía trascendente de supervivencia. No es inmunidad triunfalista, sino promesa de que la vida pascual operará silenciosa, hasta neutralizar cualquier virulencia de muerte. Las llaves del reino evocan la investidura de mayordomo en Isaías, donde Eliaquín recibe autoridad para abrir y cerrar en nombre del rey. Pedro se convierte en ecónomo de la casa de Dios, portador de una potestad que es servicio. Custodiar la entrada a los misterios no para restringirlos por capricho, sino para salvaguardar su autenticidad y su fecundidad para todos. Atar y desatar, en la semítica jurídica, significa declarar lícito o ilícito. Jesús confiere a Pedro, y por extensión al colegio apostólico, la facultad de interpretar con firmeza y misericordia la aplicación del Evangelio en circunstancias históricas cambiantes. La autoridad doctrinal se conjuga así con la misericordia pastoral, evitando tanto el rigorismo asfixiante como el relativismo complaciente. En el trasfondo, Cesarea de Filipo era escenario de templos dedicados al César, divinizado. Confesar allí a Jesús como Mesías e Hijo de Dios vivo constituye un acto contracultural que subordina todo poder terrenal al señorío de Cristo. La roca petrina es pólvora semántica frente a la propaganda imperial, que pretendía monopolizar el título de Hijo de Dios para el emperador. El itinerario de Simón, que pasa de pescador temeroso a roca confiable, prueba que la gracia opera en la historia personal, tallando defectos y puliendo impulsos. La elección de un hombre frágil demuestra que la Iglesia no reposa sobre la impecabilidad humana, sino sobre la fidelidad de Dios que sostiene a quienes llama. La confesión de Pedro inaugura una pedagogía de la identidad cristiana. Primero se reconoce quién es Jesús,
Y en ese espejo divino el discípulo descubre quién es él mismo. Toda antropología cristiana se deriva de la cristología, evitando el riesgo de un humanismo autorreferencial, que se desvanece en buenos deseos sin horizonte trascendente. Al decir mi iglesia, Jesús señala pertenencia esponsal. La comunidad creyente es cuerpo suyo, esposa suya, edificada para participar de su vida. La roca, por tanto, no es autoridad despótica, sino sostén amoroso para que el pueblo de Dios pueda danzar sin temor ante los embates de la tormenta cultural. El pasaje subraya la mediación. El Padre revela, el Hijo constituye, el Espíritu inspirará más tarde la misión. La estructura trinitaria de la Iglesia impide absolutizar cualquier instancia humana, recordando que la jerarquía, sin apertura oblativa al Espíritu, degenera en administración burocrática incapaz de engendrar vida. Leer hoy este texto implica confrontar la crisis de credibilidad de las instituciones. La roca se experimenta, a veces, erosionada por escándalos. Sin embargo, la promesa de Cristo invita a diferenciar entre el fundamento divino inalterable y las grietas humanas que, aunque dolorosas, no anulan la solidez ontológica del edificio. Pedro recibe las llaves no como privilegio privado, sino como diaconía universal. Quien detenta autoridad en la iglesia auténtica sirve multiplicando accesos al reino, no fabricando aduanas. Así, la primacía petrina se revela paradigma de apertura y hospitalidad evangelizadora, más que de control territorial. El diálogo antecesor. Discípulos ayuda a discernir la tentación de refugiarse en la opinión de la mayoría. La voz popular puede ser eco de una búsqueda honesta, pero no constituye criterio último. Solo la escucha del Padre, mediada en la intimidad de la oración, revela la identidad plena de Cristo. El ánimo de Jesús no busca sondeos demoscópicos. Persigue conducir a sus amigos a la experiencia de la revelación interior. Hoy, la pastoral no puede contentarse con estadísticas de práctica religiosa, sino que ha de fomentar espacios de silencio y discernimiento donde la pregunta ¿quién dices que soy yo?, resuene sin anestesia. La confesión petrina es anticipo de la profesión bautismal trinitaria. Cada neófito, al recibir el agua, repite desde su pequeñez la gran declaración: Jesús es el Señor. Así, el bautismo confiere dignidad petrina en grado participativo, haciendo de cada creyente una piedra viva en la construcción del único templo espiritual. Hijo de Jonás enlaza a Pedro con la figura del profeta renuente, que acabó proclamando misericordia en Nínive. La referencia sugiere que Pedro, aun con reticencias y temores, será enviado más allá de las fronteras judías. Recordando que la roca, para ser sólida, debe aceptar el oleaje de la universalidad. Cesarea de Filipo, región septentrional, marca un punto de inflexión geográfico. Desde allí, Jesús iniciará el descenso hacia Jerusalén y la cruz. La revelación de su identidad se vincula, pues, a la inminencia de la pasión. Confesarlo Mesías exige estar dispuesto a acompañarlo en el camino del siervo doliente. El contraste entre la carne y la sangre y la revelación del Padre señala el límite de la razón autosuficiente. El Evangelio no desprecia la inteligencia, pero la integra en una dinámica de gracia que la desborda. Así, la teología se vuelve ciencia orante. Tecné humilde que reconoce su dependencia constitutiva de la luz divina. La fuerza de la roca no radica en su rigidez inerte,
sino en su inserción en la palabra viva. Pedro, más tarde, demostrará flexibilidad pastoral al acoger a Cornelio sin imponer circuncisión. La roca evangélica se distingue, pues, por su apertura a la sorpresa del Espíritu. Poder del Hades traduce puertas del infierno. Las puertas son órganos defensivos, no ofensivos. Implica que la Iglesia avanzará como ejército pacífico cuya arma es el amor. Y el infierno se cerrará en vano intentando detener la avalancha de gracia que brota del lado abierto de Cristo crucificado resucitado. Las llaves sugieren remuneración de confianza. Dios arriesga su tesoro en manos humanas. La teología de la colaboración divino-humana vibra aquí con intensidad, desautorizando cualquier pereza discipular que quisiera delegar toda responsabilidad en la omnipotencia de Dios sin comprometer la libertad propia. Pedro es roca, pero seguirá siendo hombre de impulsos. Negará 3 veces, llorará, será corregido por Pablo. Esta dialéctica entre firmeza constitutiva y fragilidad histórica libera al creyente del perfeccionismo y lo invita a confiar en la misericordia que no anula, sino purifica y fortalece. El pasaje también ilumina la sinodalidad. Jesús pregunta al grupo, no solo a Pedro. La confesión brota en contexto comunitario. Luego, la primacía petrina se ejerce en coordinación con los demás apóstoles. La Iglesia se articula como orquesta donde la roca marca la nota fundamental. Pero la sinfonía requiere polifonía de carismas. Mesías significa ungido. Pedro intuye que la unción del Espíritu descansa sobre Jesús no para privilegio personal, sino para consagrarlo como servidor de los pobres. En consecuencia, toda autoridad en la Iglesia debe oler a unción. Es decir, a cercanía compasiva con quienes sufren. El Padre revela porque es Padre. La paternidad divina no se complace en el hermetismo, sino que regala el conocimiento que vivifica. La revelación es, pues, acto gratuito de amor, no exigencia legal. Por eso, la respuesta adecuada es la gratitud, no el orgullo gnóstico. La triple estructura pregunta, confesión, comisión. Define la lógica vocacional. Dios interroga, el creyente responde. Y la misión se desprende como consecuencia natural. Hoy, la pastoral vocacional debe retomar este hilo, privilegiando el diálogo orante sobre la propaganda fría de eslóganes. La distinción entre el decir de la gente y el decir del discípulo advierte del peligro de la fe moda. Confesar a Jesús reclama libertad interior frente a la presión cultural. Ya venga en forma de hostilidad agresiva o de seducción relativista que diluye la singularidad de Cristo. Entre muchos maestros espirituales, tú eres el Cristo es exclamación breve. Pero en ella se cruzan siglos de historia salvífica. Cada palabra concentra torrentes de profecías, genealogías y liturgias. El cristiano que la repite entra en comunión con la nube de testigos que, desde Abraham, han soñado el alba del Mesías. El nombre Pedro evoca asimismo el arroyo pedregoso del Horeb donde Elías escuchó el susurro. La roca no es estrépito, sino base discreta para la voz de Dios. La autoridad verdadera se reconoce por la capacidad de crear silencio fecundo en torno a la palabra. El pasaje corrige la tentación de polarizar carisma y oficio. Pedro recibe ambos. La confesión es carismática, la entrega de llaves es institucional. La Iglesia necesita al espíritu y la estructura, el fuego y el horno, la inspiración y la forma.
para no extraviarse en improvisaciones ni calcificarse en costumbres muertas. El momento de la revelación ocurre de camino, no en un aula. La experiencia itinerante sugiere que la verdad de Cristo se percibe mejor en la intemperie de la misión que en el encierro cómodo. El discipulado auténtico es peregrinación continua hacia una fe siempre en expansión. Jesús no elogia el talento o la heroicidad de Pedro, sino su capacidad receptiva. Esto no te lo reveló la carne. La santidad se mide más por la abertura a Dios que por el rendimiento propio. El primado se funda en la humildad de dejarse instruir, no en la autosuficiencia. Mi iglesia en singular combate el consumo individualista de espiritualidad. La fe no se vive en solitario ni se fragmenta en proyectos personalistas. La roca invita a confrontarnos con la dimensión institucional, siempre necesitada de reforma, pero irrenunciable si deseamos permanecer en la comunión que Cristo quiso. Al mismo tiempo, la promesa de invulnerabilidad se dirige a la iglesia completa. No a sus muros ni a sus ornamentos, en épocas de secularización. Cuando templos se convierten en museos. La roca recuerda que el verdadero edificio de Dios son las personas vivas que confiesan su nombre. Las llaves aluden a la puerta de la misericordia abierta de par en par. En el costado traspasado de Cristo. Pedro custodia esa puerta para garantizar que nadie la cierre por mezquindad. La pastoral del perdón se revela, así, núcleo del ministerio petrino. Lo que ates, quedará atado implica que el cielo ratifica la decisión terrena. Esto responsabiliza a la autoridad eclesial a discernir con temblor, sabiendo que sus actos participan de una seriedad cósmica. La ligereza en juzgar o la dureza sin esperanza contradicen la lógica del Evangelio. Por contraste, desatar evoca la liberación del pecado. Las cadenas rotas del exilio interior, la Iglesia no existe para greñar culpas, sino para soltar nudos, romper yugos y enviar reconciliados al banquete de la alegría, donde la roca se percibe como plataforma de lanzamiento hacia la vida plena. El pasaje advierte que la revelación cristiana es simultáneamente don y tarea. Haber descubierto a Jesús como Mesías implica comprometerse en la divulgación de esa buena noticia. Cada generación ha de rehacer el camino a Cesarea de Filipo, preguntar, confesar y construir con materiales contemporáneos la iglesia de siempre. Los títulos Cristo e Hijo de Dios vivo ofrecen un correctivo frente a las reducciones de Jesús a mero maestro moral. Su identidad divina humana exige una adhesión totalizante que modela las decisiones éticas, sociales y políticas del creyente, evitando el dualismo que reserva a Dios un ámbito privado e inocuo. La dimensión viva de Dios subraya que el Dios revelado en Jesús no es fósil ni idea, sino alguien que pulsa presente. De ahí la urgencia de una liturgia que respire frescura, que permita a la asamblea experimentar la actualidad de Cristo, y no la nostalgia de un héroe del pasado. Pedro, al confesar, realiza un acto profético sacerdotal real. Interpreta el designio divino. Media la relación con Dios y se alinea con el Rey Mesías. Así se prefigura el sacerdocio bautismal de todo cristiano, que habla de Dios. Ofrece su vida en sacrificio espiritual. Y colabora en el gobierno del mundo según la justicia del reino. La perícopa pone en jaque al agnosticismo contemporáneo, que rehúye definiciones. Jesús no permite neutralidad. Quien lo escucha queda convocado a tomar postura. La indiferencia se revela como respuesta negativa encubierta. Confesar o callar, seguir o voltear, son alternativas inevitables.
La confianza depositada en Pedro muestra la pedagogía de Jesús. Delega, entrega, se retira gradualmente. El liderazgo eclesial consiste en empoderar, no en perpetuar dependencia. La roca es base para que otros construyan, no monumento a la gloria personal. El vínculo entre revelación y comunidad. Sugiere que la experiencia mística sin verificación eclesial corre riesgo de subjetivismo. Al mismo tiempo, la institución necesita el fuego de la revelación, para no reducirse a mera. Ambas dimensiones se fecundan para custodiar la verdad y desplegar la caridad. El diálogo acontecido en la región. Recuerda que la teología se hace también en la periferia. Fuera del cinturón sagrado de Jerusalén, la novedad se expresa con libertad. Hoy, las periferias culturales, científicas y existenciales pueden devenir cesáreas contemporáneas, donde Cristo reclame nuevamente ser confesado. La reacción posterior Jesús prohíbe divulgarlo abiertamente indica la pedagogía del secreto mesiánico. Antes de la cruz, la confesión debía madurar en profundidad. No exhibirse como triunfo político, asimismo. El discipulado actual ha de cuidar la modestia, evitando slogans vacíos que convierten la fe en marketing. El pasaje invita a revisitar nuestra propia cesárea. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Un personaje admirable o el centro gravitacional de mi identidad? De la respuesta depende la configuración de todas las áreas de la vida. Proyecto vocacional, uso del dinero, elección de amistades y compromiso social. Carne y sangre representan logros humanos. La primacía de la gracia no anula la razón, pero la orienta. La teología veraz nace de rodillas y se articula de pie, sabiendo que todo argumento es eco de una adoración previa. Al prometer indestructibilidad. Jesús no engaña, la historia confirma resiliencias sorprendentes. Sin embargo, la promesa no dispensa del esfuerzo. La roca debe ser mantenida, limpiada, defendida. Cada bautizado participa en esta labor, consciente de que su tibieza puede erosionar la confianza de muchos pequeños. Pedro recibirá más tarde la reprensión. Satanás, apártate. La roca puede ser tropiezo si pierde la perspectiva divina. Este equilibrio entre exaltación y corrección marca la espiritualidad del servidor que permanece vigilante, sabiendo que la fidelidad de ayer no garantiza la de mañana. Las llaves, en iconografía, se representan doble. Una dorada y otra plateada, cielo y tierra. La misión petrina consiste en mantener abiertas ambas dimensiones, evitando el espiritualismo que olvida el mundo y el temporalismo que desatiende lo eterno. El Hijo del Hombre con que Jesús se autodesigna enlaza con Daniel, invocando un reinado que contrasta con las bestias imperiales. En Cesarea, donde el poder del César se ostenta. Poner ese título en juego es un desafío político. Proclamar la soberanía de Dios por encima de cualquier hegemonía terrena. Pedro, al confesar, se vuelve intérprete de las Escrituras. Su acto anticipa la función magisterial. Leer los signos a la luz de Cristo. Así, el magisterio no es creatividad arbitraria, sino servicio de escucha prolongada que traduce la palabra eterna al idioma siempre cambiante de la historia. El sello de la promesa el Hades no prevalecerá. Conforta a comunidades que sufren persecución. También hoy, donde la Iglesia se consagra mártir silente en tantas regiones. Este texto alimenta la esperanza de que la sangre derramada es semilla. Y la roca permanece inquebrantable bajo la marea violenta.
El pasaje relativiza los logros tecnológicos. Aunque conquiste el cosmos, la humanidad sigue necesitando responder a la pregunta decisiva de Jesús. Sin esa respuesta, cualquier progreso se vuelve Babel. Con ella, incluso la fragilidad se transfigura en plataforma de resurrección. La doble consulta de Jesús gente-discípulos previene el sectarismo. La Iglesia dialoga con la cultura, pero no se diluye. Se define desde dentro, pero no se encierra. La roca sirve de puente y de ancla, sosteniendo la identidad mientras abre brazos para abrazar la pluralidad. Tú eres, yo te digo. La reciprocidad de nombramientos revela que la identidad del creyente se revela en respuesta a la identidad de Cristo. Así, la autobúsqueda psicológica halla plenitud. Cuando se deja iluminar por la voz que nos llama desde un tú eterno. Las llaves son también signo de discernimiento personal. Cada cristiano posee la capacidad, ungida por el Espíritu, de atar y desatar en su conciencia, distinguiendo impulsos de gracia y tentaciones. La formación moral consiste en educar esa llave interna, para que abra lo que conduce a la vida. El eco eucarístico es patente. La iglesia edificada sobre la roca se reúne para el partimiento del pan, donde la confesión de Pedro se hace canto doxológico. Tú eres el Santo de Dios. Así, la liturgia prolonga cada día la pregunta del maestro y la respuesta de la esposa. 68. El pasaje interpela la economía global. Si Jesús es el Mesías, la riqueza no puede ser ídolo. Pedro, pescador que deja redes, simboliza la renuncia a la lógica de acumulación. La roca inspira una comunidad que comparte bienes y desata cadenas de pobreza mediante la justicia y la solidaridad. Finalmente, Cesarea de Filipo se convierte en faro para todo catequista. La pedagogía de la pregunta encarna respeto, libertad y provocación saludable. El anuncio cristiano no se impone, se propone. No se recibe a base de lemas, sino a través de un encuentro que enciende el corazón y afianza la mente. Concluyendo, este texto despliega un pentagrama de notas mayores. Revelación gratuita, confesión valiente, fundación eclesial. Autoridad servicial y esperanza invencible. Quien relee con asombro Mateo, descubre que la roca no es monumento estático, sino proceso vivo que se actualiza cada vez que un discípulo, movido por el Padre, proclama con todo su ser: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y, sosteniéndose en esa certeza, toma a su vez las llaves de la misión y se adentra en el mundo para atar heridas, desatar cadenas y alzar, sobre el cimiento firme, la casa de la alegría pascual. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.